Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Harry Potter en Game of Thrones capítulo 9 y 10. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 9. Consecuencias. Párrafo. Entonces, la reina está viviendo algunas aventuras nocturnas. Párrafo. Balteser bromeó con un silbido arrastrado. Párrafo. No sé cuál es el problema. Tuviste esa noche con Ginny. Ya sabes, aquella en la que le metí la cola. Párrafo. Sí, ya lo sé. ¿Puedes dejar de hablar de eso, por favor? Párrafo. Corté con brusquedad la víbora. No era necesario desenterrar de nuevo ese recuerdo tan horrible. Volví a centrar mi atención en los mechens dorados de pelo que había en el suelo. Necesitaba pensarlo bien, con calma y lógica. La minuciosidad fue el mejor amigo de la investigación. Párrafo. El problema no es que la reina esté recibiendo una paliza. Párrafo. Dije pensativo. Párrafo. Bran encontró a las dos personas, al menos, supongo que fueron dos personas las que lo hicieron. Debió haber escuchado el ruido. Párrafo. Mi mirada se dirigió a una mesa cercana. Pasé mi mano por la superficie de la mesa y asentí en señal de confirmación. Cera de vela, me dije a mí mismo en inglés. Bran debe haber visto la luz de la vela en la torre abandonada o haber oído los ruidos antes de tomar la iniciativa de investigar el lugar. Una observación astuta, señaló Erebes. ¿No estás de acuerdo? Lo desafié, tomando su declaración como un desafío. No, negó Erebes. En realidad, parece ser el caso más probable. O, quizás me adelanté un poco. Párrafo. Porque lo habría empujado por una ventana, en primer lugar. No es como si al rey le importara si se enterara. Párrafo, argumentó Balteser. Y tenía razón, con el rey constantemente saliendo con todas las prostitutas que había en esta fortaleza, y probablemente en todas partes, dudaba que le importara que su esposa hiciera lo mismo. Párrafo. A menos que lo hiciera con alguien que hiciera que todo fuera un poco más controversial. Párrafo. Le respondí. Párrafo. ¿Pero quién? Párrafo. Balteser se quedó en silencio por un momento. Párrafo. En las semanas que llevo aquí, ya sabéis que he estado leyendo los numerosos textos que habéis adquirido. Párrafo. Balteser empezó despacio. Párrafo. He aprendido mucho sobre la cultura de Poniente, que es una mezcla de los Andal, los Rohirrim y los primeros hombres. Y, a partir de mis lecturas, he deducido que hay tres cosas que hacen que la persona que las hace sea repudiada. Párrafo. La primera es la violación del derecho de invitado. Párrafo. Balteser enumeró. Párrafo. El derecho de invitado es una antigua y sagrada tradición en Poniente. Cuando un invitado, ya sea común o noble, come la comida y bebe la bebida de la mesa del anfitrión bajo el techo de éste, se invoca el derecho de invitado. Párrafo. Una vez invocado, ni el huésped puede dañar al anfitrión, ni el anfitrión puede dañar al huésped durante la estadía del huésped. Violar esto, por supuesto, es un sacrilegio y es vilipendiado en todas las religiones principales de Poniente. Párrafo. El segundo es el asesinato de un pariente, el acto de matar a un miembro de la familia. En realidad, ese se explica por sí solo. Si matas a tu propia familia, ¿por qué alguien más confiaría en ti? Se dice que es un acto que te maldice para siempre a los ojos de los dioses y los hombres. Párrafo. Balteser continuó. Párrafo. No veo qué tiene eso que ver con. Párrafo. Empecé pero Balteser me interrumpió. Párrafo. Ya voy al grano, idiota. Párrafo. Balteser me insultó antes de enumerar el tercer elemento de su lista. Párrafo. El tercero es el incesto. Párrafo. Fue entonces cuando todo hizo clic. Párrafo. A diferencia de lo que ocurre en nuestro mundo, el incesto es el acto de tener relaciones sexuales con familiares directos. Párrafo. Explicó Balteser. Párrafo. Lo que significa que tus primos hermanos son presa fácil. Aún así, todos los hijos que nacen de este acto son considerados abominaciones, y los dos que cometieron los actos son vilipendiados donde quiera que vayan. O párrafo. ¿Qué estás diciendo? Se cogió a su hermano. Párrafo. Susurré. Párrafo. O su hijo. Párrafo. Añadió Balteser. Tal vez, pero lo dudo. Es posible que estemos analizando mal esta situación. Negué y cambié al inglés. Definitivamente está teniendo sexo con alguien, y podría ser uno de los miembros de su familia, pero esto podría ser más importante que eso. Ella es la reina, lo que significa que cualquier cosa que logre expulsar de su vagina se convierte en el líder de todo este continente de campesinos y señores. Párrafo. Razón de más para ocultar una relación incestuosa con su hermano arrojando al niño, Bran, por la ventana. Párrafo. Insistió Balteser obstinadamente. Párrafo. No puede ser Jaime. Párrafo. Negué con una mueca. Párrafo. Su hermano Tyrion nos invitó a los dos a tener un concurso de bebida anoche. Tú estabas allí. ¿Ya estás tan trastornado, Balteser?
El matarreyes tuvo que ser llevado a rastras a una habitación cercana. Dudo que alguien pudiera despertar de un coma inducido por el alcohol y caminar hasta esa torre solo para divertirse un poco por la noche. La resaca no lo permitiría. Párrafo. Entonces, lo hizo con otra persona. Párrafo. Cuestionó Balteser. Asentí. Párrafo. Probablemente, no sé si podamos averiguar quién es, pero definitivamente debería llevarle esto a Lord Ned. Él merece saber por qué su hijo sufrió ese dolor innecesario. Párrafo. Dicho esto, me dispuse a abandonar la torre. Salí de la habitación tal como la había encontrado y volví a la habitación de Bran para ver cómo estaba el niño y hablar con sus padres. Noté que la guardia real estaba afuera y, por lo tanto, me puse inmediatamente en guardia. Parecía que les estaban impidiendo la entrada. Unos cuantos hechizos murmurados les hicieron liberar el contenido de sus estómagos de repente, y la repugnante mezcla de líquido y sólido se extendió por toda su armadura y su capa blanca, manchándolos a ambos. ¿Qué significa esto? Escuché un grito antes de que la propia reina se saliera de la habitación e hiciera una mueca por lo que había ocurrido. Ella me miró fijamente. Explícamelo ahora, me pidió, lanzándome una mirada malvada. Supuse que todavía estaba enojada porque humillé enormemente a su hermano Jaime. Supongo que se agacharon y perdieron sus almuerzos, dije mientras revisaba a uno de ellos. ¿Ustedes dos se fueron a beber tan temprano? Fue una sugerencia sutil y se pareció aceptarla, prometiendo un castigo a los dos tontos que mancillaban el honor de la Guardia Real bebiendo alcohol mientras estaban de servicio. Se marchó furiosa, con los dos guardias tambaleándose detrás de ella, desorientados y todavía mareados por los efectos del hechizo que les había lanzado. Fue algo que aprendí de Siries. Lo usó en sus días de escuela para hacerle la vida imposible a Snap, al menos hasta que Snap creó su propia contramaldición, algo que Siries respetó a regañadientes, incluso en ese entonces. El hechizo simplemente provoca que una sensación de desorientación se apodere rápidamente de la persona, lo que a su vez la obliga a expulsar todo lo que tiene en el estómago. Un hechizo bastante perverso, si se me permite decirlo. Esperé unos momentos antes de hacer desaparecer el vómito con un movimiento de mi varita y entrar en la habitación. Lady Catelyn y Lord Ned todavía estaban sentados junto a su hermano, junto con el lobo guargo de Bran, quien giró la cabeza y reconoció mi presencia con un gemido bajo desde debajo de la cama de Bran. Cerré la puerta con calma y saludé a los dos. Harry, dijo Eddard con una pequeña sonrisa. ¿Vienes a ver cómo está Bran? Sí, Lord y Lady Stark, confirmé y añadí. Y hay algo más. Cerré las ventanas mientras Lord Stark hablaba. ¿Algo más? Dijo con curiosidad. Te lo diré después de que lo revise, para ver si su sistema realmente se ha recuperado. Ha pasado suficiente tiempo como para que confíe en que obtendré una lectura definitiva, prometí, antes de agitar mi varita sobre el cuerpo de Bran. Unos momentos de absorción de información después, asentí con satisfacción. Perfectamente bien, más que bien observé. Tal vez mi relámpago tuvo el mismo efecto en el que en mí, es decir, arregló la mayoría de los defectos que había detectado en mi sistema, que incluían mi vista, entre otras cosas. Bueno, mucho mejor para él, en realidad. Lo único que falta es que despierte, dije, notando algo extraño en sus ojos. Lord Stark. Sí, Harry, dijo el hombre. ¿Cuánto tiempo hace que sus ojos se mueven así? Pregunté con curiosidad. Creo que desde el momento en que llegó aquí, respondió Ned, un poco incómodo. No me había dado cuenta. ¿Sueños vívidos durante horas? Eso ciertamente no era normal. Puse mi mano sobre su cabeza y conecté mi energía con la suya una vez más. Imágenes de un cuervo de 3 ojos volando en una invernalia vacía. Una imagen de un enorme árbol corazón rodeado de nieve espesa y legiones de no muertos con sus brillantes ojos azules. Me buscaron. Sus ojos se centraron en mí. Sentí que se me aceleraba el corazón. Me vieron y entrecerraron los ojos peligrosamente. Muerte. Corté el enlace y me tambaleé hacia atrás en completo shock, con los ojos muy abiertos y frenético mientras miraba a mi alrededor. Tanto poder. Esa única palabra prácticamente se estrelló contra mi ser con la fuerza de un tren de carga. Todavía podía sentir la réplica incluso cuando respiré profundamente y apreté mis manos temblorosas para detenerla. Harry, Lord Stark se puso de pie. ¿Estás bien? El niño, Bran, tenía algún tipo de poder mágico en su interior. Una forma de adivinación. Fuera lo que fuese lo que veía, estaba más allá del muro. Y esos ojos, otra vez, me vieron, solo a través de mi vínculo con Bran. ¿Cómo? ¿Era siquiera posible? ¿Cuáles eran los límites de su poder, padre?
Me giré para ver a Bran, completamente despierto y luciendo un poco desorientado. Antes de que ninguno de nosotros pudiera hablar, Lady Catelyn soltó un grito de alegría y prácticamente se abalanzó sobre su hijo. Ned la siguió poco después, olvidando por completo lo que acababa de pasar y preocupándose por su hijo. Los ojos de Bran se enfocaron y me miró directamente por unos momentos, envuelto por sus padres, antes de asentir levemente, como para decirme que hablaríamos más tarde. Asentí con la cabeza. No tenía sentido soltarles esto a los padres. Al menos, todavía no. Habría que hacerlo en circunstancias diferentes. En este momento, lo más probable es que estuvieran pensando en una forma de lidiar con la situación actual. Es decir, cómo castigar a quien lo había arrojado de la torre. Para agradecerte, Harry. Volví a la realidad. Lord Stark me estaba hablando. Lo siento, dije, sintiéndome un poco estúpida por no haber prestado atención a las palabras del hombre. Todavía estoy un poco desorientada por eso. ¿Qué dice? Ya lo dije, volvió a hablar Ned, mirándonos con comprensión. ¿Cómo podemos agradecerte? No hace falta, respondí antes de volverme hacia Bran. ¿Puedes mover las piernas, entonces? Él respondió levantando ambos pies y moviéndolos frenéticamente. Bien, dije mientras sus padres suspiraban aliviados. Entonces, lancé la pregunta, ¿sabes quién te empujó desde esa torre, Bran? ¿Lo empujaron? ¿Qué quieres decir? Repitió Ned, con un dejo de alarma en la voz y los ojos muy abiertos. ¿Quieres decir que lo empujaron? ¿Quién podría? Catelyn se detuvo. Asentí. Rab y los demás me habían dicho que Bran siempre había pisado con seguridad, y tenían razón. Lo había visto escalar esas mismas torres con una facilidad ridícula. Así que investigué el lugar donde lo encontraron y registré la torre de la que se cayó. Allí encontré restos de cera en una mesa y algunos pelos largos y rubios. Dejé esa declaración en el aire. La reina, dijo Lady Catelyn, que parecía un poco enferma mientras intercambiaba una mirada con su marido. Acaba de estar aquí, lo sé, dije con calma. Por eso hice que su guardia real vomitara afuera. ¿Por eso se produjo todo el alboroto? Lord Stark parecía casi divertido mientras Bran sufría las no tan gentiles caricias de su lobo huargo. Sí, dije. No sé quién estaba en esa habitación con ella, pero al menos hay pruebas suficientes que demuestran que ella estaba allí. Pero eso no es suficiente para demostrar que ella empujó a Bran desde la torre, argumentó Ned lógicamente, por mucho que le costara decirlo. Lo sé. Miré a Bran, que intentaba evitar nuestra mirada. Bran, lo persuadió Catelyn, abrazándolo más fuerte. Está bien, hijo mío, dijo Ned. Aquí nadie te hará daño. Me aseguraré de ello, dije, tirándome la manga hacia atrás para mostrar mi brazo escamoso. Cualquiera que venga por ti tendrá que pasar por mí. Pasó un momento. ¿Te empujaron? Preguntó Ned suavemente. Un guiño. ¿Qué pasó? Continuó Ned. Bran se aferró más fuerte a su madre y se hundió más profundamente entre sus sábanas. Él tenía miedo. ¿Y por qué no habría de serlo? Unos minutos más de consuelo y persuasión, y Bran contó la historia. Al parecer, había encontrado a la reina y al escudero del rey, Lancel Lannister, teniendo sexo, aunque no entendía lo que veía, pues creía que Lancel estaba lastimando a la reina de alguna manera. Luego, describió temblorosamente cómo la reina ordenó a Lancel que lo empujara por la ventana, sin ver cómo los rostros de sus padres se oscurecieron considerablemente. Catelyn abrazó a su hijo aún más fuerte ante la admisión. Y ella estaba justo aquí. Lord Stark temblaba de rabia mientras me miraba fijamente, con sus tópicos insinceros y su aire arrogante. Ned se levantó abruptamente. Esto no quedará sin respuesta, dijo y se dirigió a la puerta. Ned, suplicó Catelyn, y él se detuvo a escuchar. No podemos. Es la palabra de Bran contra la de la reina, no, dijo Ned antes de darse la vuelta para marcharse. No importa de quién sea la palabra. La reina debe responder por su crimen. Lord Stark tiene razón, dije, aprobando y uniéndome a él. Este es un ataque deliberado contra tu familia. Responderlo simplemente con inacción nos invita a atacarte una vez más, tal vez la próxima vez, alguien muera de verdad. Es mejor cortar de raíz este problema antes de que surja, especialmente ahora que Lord Stark se está mudando a su territorio en desembarco del rey, superado en número y rodeado por los hombres de Lannister. Eddard asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Bien dicho, dijo, relajándose un poco ante mis palabras. Respiró profundamente para centrarse. El momento de actuar es ahora, en mi lugar de poder. Harry, creo que me quedaré aquí. Lord Stark, lo interrumpí. En caso de que la reina cese envía a alguien para, encargarse de los testigos. No se atrevería, replicó él,
casi gruñendo y perdiendo la calma una vez más. Se atrevió a tirarlo por la ventana, argumenté con lógica, sin concesiones. ¿Qué le impide contratar a un asesino para que termine el trabajo antes de que Bran pueda declarar como testigo? De acuerdo, las probabilidades son bajas, pero tiene que haber alguien aquí. Tendré una fuerza de guardias aquí, dijo Lord Stark después de unos momentos. Jon estará entre ellos, los he visto practicar, así que él y la guardia serán capaces de manejar cualquier cosa que aparezca en mis pasillos. Lady Catelyn estaba a punto de decir algo, pero se quedó callada al ver la mirada de su marido. En cambio, la miró con enojo. Puse los ojos en blanco ante su actitud hacia Jon. Él nunca le había hecho nada malo y ella parecía volcar todo su odio en él. ¿Y por qué? ¿Por el error de su padre? Está bien, Lord Stark, dije, antes de sonreírle a Bran. Es bueno saber que estás despierto, Bran. Hablaremos más tarde. Él le devolvió la sonrisa débilmente. Este intercambio entre todos nosotros debió haber desconcertado al niño. ¿Quién podría culparlo? Tenía, ¿qué? 7 años. Cuando yo tenía 7 años, lo que más me emocionaba era que me dejaran salir de casa una vez cada luna azul cuando no iba a la escuela, mientras Bran, aquí, tenía visiones mágicas después de que la reina casi lo matara. Seguía a Lord Stark a través de la fortaleza hasta que llegó hasta Ser Radric, el maestro de armas de Invernalia, que estaba en el patio mirando a Jon pasar por algunas formas de espada. Mi señor, saludó Ser Radric con una breve reverencia. Padre. Jon detuvo su práctica para saludar. Envía una fuerza de guardias a la habitación de Bran, junto con Jon. Haz que monte guardia dentro, ordenó Ned de inmediato. Luego, reúne al resto de los hombres. Jon miró a su padre y luego a mí antes de comprender. Debió pensar que yo había descubierto algo, y así fue. Mi señor, preguntó Radric confundido, mirando nuestros rostros sombríos. ¿Qué ha sucedido? Lord Stark se inclinó hacia adelante y le susurró unas palabras al hombre. Su rostro pasó de la felicidad a la conmoción y, finalmente, a la ira y la determinación sombría. Los recogeré de inmediato, dijo con seriedad y se movió como un poseso, dejándonos a los dos solos en el patio. Jon nos siguió inmediatamente. ¿Y ahora qué? Pregunté después de unos segundos. Simplemente nos enfrentamos al rey. En efecto, confirmó Lord Eddard. Robert seguramente no nos atacará, pero hay muchos hombres Lannister entre los suyos. Asentí. No se puede ser demasiado cauteloso. Por eso le pediste que te acompañara, Lord Ned. Sí, dijo Eddard, y la comisura de su boca se arqueó levemente ante la forma en que se dirigían a él. Has demostrado que eres mucho, mucho más fuerte que uno de sus luchadores más preciados. Asentí, intentando que los elogios no me afectaran mientras los hombres de Lord Stark empezaban a reunirse. Unas cuantas preguntas después, nos enteramos de que el rey estaba disfrutando de una comida en el gran salón. Esperamos unos minutos más hasta que se reunieron suficientes hombres, antes de que Lord Stark entrara en acción. Dio órdenes a diestro y siniestro, enviando guardias al resto de sus hijos para que defendieran la fortaleza y montaran guardia en cualquier lugar de importancia. Ordenó cerrar la ciudad y luego condujo a más de 50 hombres al gran salón. Los hombres del rey que se encontraban fuera del salón eran apenas 5. La seguridad debía haberse relajado, ya que se encontraban en territorio amigo. Fue su propio error, pensé mientras daba un paso adelante. Me encargaré de ellos, dije y añadí mientras Lord Stark abría la boca. Sin matarlos, por supuesto. Un cierre de boca y un asentimiento fue mi respuesta del señor de Invernalia. Ni siquiera fue una pelea. Me abalancé sobre los guardias y le di un tajo en la nuca a uno, inyectándole un poco de mi rayo en el cuerpo. Se retorció y cayó al suelo, convertido en un montón de huesos. El que estaba a su lado, a mi izquierda, intentó desesperadamente sacar su espada. No vio el golpe de palma que se estrelló contra su barbilla y lo dejó inconsciente. Me volví hacia los otros 3 guardias, que ya tenían sus espadas desenvainadas y esperaban que yo hiciera un movimiento. Sonreí con los dientes abiertos y Lightning respondió a mi llamado, energizando mi cuerpo más allá de sus limitaciones, antes de golpear al del lado derecho en la cara, haciéndolo tambalear. El del medio gritó mientras blandía su gran espada hacia abajo en un intento de partirme en 2. Demasiado lento, me burlé y esquivé el torpe golpe. La espada del hombre se estrelló contra el adoquín, antes de darle un codazo en la parte superior. Su compañero guardia lo vio caer al suelo, moviéndose débilmente para levantarse, antes de perder la batalla por la conciencia. Su desorientación era demasiado grande. Me volví hacia el último guardia que estaba de pie. ¿Quieres unirte a ellos?, pregunté simplemente.
¿O prefieres hacerte a un lado? Daría mi vida por el Cac. Eso fue lo más lejos que llegó antes de que también le golpeara el mentón con el puño, enviándolo a unirse a sus amigos en el reino de la inconsciencia. El silencio me recibió mientras me volví hacia Lord Stark y sus hombres. ¿Viste eso?, susurró uno. Se enfrentó a esos hombres, desarmado, dijo otro. Ni siquiera parecía que hubiera sudado, añadió un tercero. No me extraña que haya vencido al Matarreyes con tanta facilidad. Con esa velocidad, Lord Stark superó su propia conmoción personal, antes de gritar más órdenes, rompiendo el murmullo excitado con su voz fría. Guardad este lugar, dijo Eddard con sencillez. Deseo hablar con nuestro rey. Como ordene, Lord Stark, dijo el capitán de los guardias, un hombre llamado Jory, antes de gritar sus propias órdenes a los hombres. Se dispersaron. Harry, dijo Ned con sencillez antes de entrar en el gran comedor. Lo seguía dentro. No había mucha gente allí. Entre ellos, vi a Jaime y Tyrion sentados a una mesa, intercambiando una conversación tranquila. El rey estaba en otra mesa, comiendo como la ballena gorda en la que se había convertido, mientras que otro guardia real estaba de pie detrás de él. No lo había visto antes. Era viejo, mucho más viejo de lo que yo había pensado que sería un guardia real. De pie junto a su rey con su armadura esmaltada blanca, vistiendo esa capa blanca, con cabello blanco y ojos azules, parecía alto y fuerte, a pesar de su edad. Párrafo Barristan Selmy, párrafo Balteser me respondió. Párrafo se dice que es incluso más hábil que la Guardia Real, Jaime. Párrafo, ¿cuándo carajo tuvo Balteser el tiempo de saber este tipo de información? Aparte de eso, había algunos guardias, aquí y allá, haciendo guardia sin mucho entusiasmo mientras observaban al resto de la gente comer en paz. El rey gordo Robert finalmente se dio cuenta de que nos acercábamos mientras bebía de una copa, y un poco del vino se le escapó y le manchó la barba. Ven, siéntate. No puedo, su gracia, dijo Ned con rigidez mientras estábamos frente a la mesa. No debería ser tan formal todo el tiempo, lo reprendió el rey Robert en tono juguetón, sin notar el repentino cambio de humor. Me temo que hay un asunto de suma importancia, su gracia. Ned parecía estar conteniéndose visiblemente para no golpear a su amigo en la cara. ¿Qué pasa entonces? Parecía irritado por la interrupción de su comida y lanzó una mirada de fastidio a Eddard, quien le devolvió la mirada con frialdad. ¿Y bien?, dijo el rey después de unos segundos. Déjalo ir. Entonces Ned le contó cómo Bran se despertó diciendo que Cersei lo había arrojado de la torre al ordenarle a su escudero Lance Lannister, a quien habían pillado cogiendo con ella, que empujara al pobre chico. El rey no respondió, simplemente les dirigió a todos una mirada ilegible. Es absurdo, dijo Jaime inmediatamente, poniéndose de pie ante la acusación. Todo es verdad, dije, llamando la atención de todos. Fui a la habitación en cuestión. Encontré muchos pelos largos y dorados en un lugar del suelo que había sido limpiado de suciedad mientras el resto de la habitación se mantenía sucia. En la mesa encontré restos de cera de una vela. En el suelo había manchas de naturaleza cuestionable y el olor. Bueno, una habitación en una torre abandonada puede usarse para muchas cosas, incluidos actos de naturaleza más íntima. Hubo silencio por unos segundos. Pudo haber sido cualquiera, argumentó Jaime, con una expresión extraña en el rostro. Claro, parecía protectora, pero también, traicionada. Ignoré la sensación de malestar que me invadía el estómago y continué hablando. ¿Quién de los muchos que están aquí, Lord Tyrion? Me dirigí al hombrecillo, que todavía no había dicho una palabra. Tiene largos mechens de cabello dorado. Tyrion permaneció en silencio por un largo momento, luciendo conflictivo. ¿Y bien?, insistí, agitando mi varita subrepticiamente mientras la mirada de todos se centraba en el medio hombre. Mi hermana. Las palabras salieron de la boca del enano. Vaya, pensé que un hombre con su fuerza de voluntad resistiría la compulsión. Quizás no quiso oponer resistencia, me susurró Erebes en voz baja. Todo el mundo parecía tenerlo en muy baja estima a pesar de su noble cuna. Tenía sentido, pensé mientras veía a Jaime mirar a su hermano con resignación y un poco de enojo. El rey Roberto no había dicho una sola palabra hasta ahora. Su gracia, insistió Ned. Debe haber un juicio, aquí y ahora. Acuso a la reina Cersei Lannister y a su escudero Lance Lannister de conspirar deliberadamente para asesinar a mi hijo, Brandon Stark. Ned, empezó el rey, luciendo cansado. No, que si matan a mi hijo, rugió Ned, antes de contenerse visiblemente una vez más. Hay que hacer justicia, se hará justicia. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo.
Párrafo Harry, esto es lo que llaman un enfrentamiento mexicano en las películas del oeste. Párrafo pensó Balteser. Cállate, Balteser. ¿Qué es un mexicano? Preguntó Erebes con curiosidad. Ahogué un gemido. Quizás hubiera sido mejor si me hubiera quedado varado aquí, solo. Capítulo 10. El juicio. ¿Alguna vez has tenido una discusión con alguien? Normalmente no duran mucho. Sé que has leído muchos cuentos en los que los hombres se miran fijamente durante minutos, si no horas, evaluándose entre sí tan minuciosamente que parece que son halcones. Bueno, yo, tu héroe personal, estoy aquí para decirte que eso es un montón de mierda que has estado devorando felizmente. Quien escribió esas historias y contó esos cuentos merecía que le dieran una bofetada en la cara antes de arrojarlo por un acantilado, prenderle fuego y, finalmente, que le orinaran encima, por si acaso. En verdad, la tensión duró apenas 10 segundos, antes de que el rey se desmoronara. ¿Estás completamente seguro de esto? Le dijo Robert en tono apaciguador a su viejo amigo. Es una acusación grave, Ned. Si te equivocas, absolutamente, asintió Lord Ned con énfasis. No hay razón para que mi hijo mienta sobre esto, lo juro. Sí, puede que tengas razón. El rey se pellizcó el puente de la nariz. El niño, se recuperará por completo, gracias a los dioses, respondió Lord Stark, y esta vez, los dos compartieron una sonrisa genuina. La tensión desapareció de la mayoría de nosotros, excepto de los hombres Lannister que permanecieron en la habitación. Matarreyes, gritó Robert, mirando fijamente al hombre en cuestión. Ve y encuentra a mi esposa, haz que la traigan aquí para juzgarla, y también a ese maldito escudero. Ser Barristan, ve con él y asegúrate de que no huyan en la noche hacia su Lord Tywin en Roca Casterly. Jaime se puso nervioso cuando Ser Barristan me miró con curiosidad y se inclinó ante Robert, como ordene, su gracia. Se volvió hacia Jaime y le habló torpemente. Ser Jaime, sí, vámonos entonces. Jaime suspiró, se despidió de su hermano y se levantó de su silla, antes de abandonar el salón, luciendo enojado y perturbado. No lo culpé en lo más mínimo. Si alguien me hubiera dicho que mi hermana había intentado matar a alguien, supongo que habría actuado de la misma manera, es decir, si hubiera tenido una hermana en primer lugar. El rey siguió dando órdenes para que el gran salón se convirtiera en una sala de juicios improvisada. La gran cámara explotó en un frenesí cuando mesas, sillas y demás objetos fueron trasladados a una especie de sala de juicios. Pasó un tiempo, pero finalmente, Ser Barristan regresó al lado del rey, mientras Jaime entraba al gran salón con su hermana Cese y su primo Lancel, así como los niños reales, quienes parecían una mezcla de miedo y enojo. Padre, dijo el príncipe Jaffrey al entrar, parecía enojado y disgustado. ¿Qué significa esto? Estaba a punto de decir algo más, pero la dura mirada de su padre lo detuvo. Tranquilízate y siéntate a un lado, muchacho, dijo el rey Roberto con voz rugiente, como las tormentas por las que son conocidas sus tierras. Hay un juicio que se avecina. El niño hizo exactamente eso, aunque lo miró con enojo todo el tiempo. Sus hermanos lo siguieron dócilmente, con aspecto de temer por su madre. Al mirarlos una vez más, recordé lo que Balteser insistía una y otra vez. ¿Y si no eran los hijos del rey gordo? Mi mirada se dirigió a Jaime, que parecía razonablemente perturbado y preocupado, pero ¿y si se trataba de preocupación por la línea de sucesión y su propio papel en ella? Sinceramente, no me habría importado nada de esa basura si Bran no hubiera sido arrojado de la torre de esa manera. Resulta que el niño me agradaba un poco. No éramos exactamente los mejores amigos, pero era un niño feliz al que le gustaba correr y trepar cosas. También tenía una mente muy curiosa. El maestre Luwin siempre hablaba con cariño de él, según he podido comprobar en nuestras largas conversaciones y debates de las últimas semanas. El hecho de que la reina estuviera dispuesta a hacerle daño a alguien así me repugnaba. Parecía que, por más que intentara evitarlo, siempre me encontraba enfrentándome a quienes hacían daño a los demás. Me estremecí al pensar otra vez en las heridas de Bran, en su gravedad. Si yo no hubiera estado allí para curarle el daño en los nervios, habría quedado paralizado de cintura para abajo por el resto de sus días. En una sociedad como esta, todos sus compañeros lo habrían considerado un chiste. Si no se hubieran reído de él, lo habrían compadecido. El mejor ejemplo de esto fue el enano Lannister, Tyrion. Noté todas las miradas de desaprobación que recibía constantemente. ¿Y por qué? Porque nació con una deficiencia de altura. El hombre era encantador, aunque un poco grosero, vulgar y un hedonista consumado,
pero ¿podía alguien culparlo por tratar de escapar de todos los comentarios sarcásticos que a menudo recibía por realizar tales actos? Observé cómo Cece y su primo Lancel eran conducidos a 2 sillas a la derecha de la mesa principal y se sentaban en ellas. Su rostro estaba impasible, sus ojos altivos y fríos, como siempre, mientras Lancel miraba frenéticamente a su alrededor, como un ratón acorralado. Puedo sentir su miedo, casi ronroneó Erebes en mis pensamientos. La reina es como un ciervo que se enfrenta cara a cara con una manada de lobos voraces, o una leona contra lobos huargos. El simbolismo era bastante interesante, pensándolo bien. Yo seré el juez en este asunto, dijo Robert, tomando asiento en la mesa principal, antes de mirar a Ned, como si esperara que protestara. El único juez. Siempre que considere las pruebas de forma justa, su gracia Petard no cuestionó su afirmación. Sé que será justo y minucioso. Eso pareció apaciguar al hombre, que ordenó a las personas que se habían reunido después de la entrada de la reina Cece que se sentaran. Todos obedecieron. Todo estaba en silencio mientras el rey murmuraba unas cuantas palabras en voz baja, probablemente malas palabras que mostraban su molesta renuencia a todo esto, antes de comenzar el juicio improvisado. Yo, el rey Robert de la casa Baratheon, primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, por la presente convoco a esta corte a sesión. Cece, de las casas Baratheon y Lannister, dijo Robert, reina de los 7 reinos. Lancel, de la casa Lannister, escudero del rey. El señor supremo del norte, Eddard Stark, te acusa de conspirar para asesinar a su hijo, Brandon Stark, arrojándolo por una ventana en lo alto de una torre abandonada. Se oyeron una serie de exclamaciones y jadeos, pero la mirada del rey calmó de inmediato a la gente. Miré a Lancel por un momento. El chico estaba a punto de cagarse en los pantalones, un marcado contraste con la reina, que parecía tan impasible como siempre. Me sentí un poco mal por el tipo, probablemente tenía más o menos mi edad, tal vez un poco más que yo. Aún así, él se lo buscó. ¿Intentaste matar a Brandon Stark?, preguntó el rey Robert. No, dijo Cece con calma, mientras que Lancel lo había dicho temblorosamente. Vi a Lord Stark erizarse de ira ante su negativa y casi sonreí. Un padre sediento de sangre era algo a lo que había que temer. Sabía que haría todo lo posible para que Cece recibiera lo que se merecía. Ella había sido la razón por la que su hijo había sufrido tanto. Robert se limitó a sentir antes de volver a hablar. La corona llama a su primer testigo, Harry de la casa Potter. Las cabezas se volvieron hacia mí mientras me dirigía a la silla del lado izquierdo de la mesa principal. Los susurros se calmaron cuando tomé asiento. ¿Eres Harry, de la casa Potter, correcto?, preguntó Robert mientras un escriba escribía las palabras. El rey podía ser un gordo y puto pedazo de mierda, pero al menos observaba las leyes correctamente. Era bueno tener registros de las cosas, por si acaso alguien dudaba de la verdadera naturaleza de estos procedimientos. Es cierto que estos registros podrían haber sido alterados más adelante, pero lo que cuenta es la intención. Además, con tantos testigos aquí, sería difícil hacer coincidir los relatos escritos falsos con lo que realmente ocurrió, si alguien hubiera intentado alterarlos en primer lugar. Sí, respondí. Describe la manera en que te enteraste de estos acontecimientos, ordenó Robert. Yo obedecí. Admito que no conozco a Bran desde hace mucho tiempo, dije asintiendo. Pero, durante las últimas semanas, lo he visto escalar esas torres con una facilidad que haría que la mayoría de los hombres se pusieran verdes de envidia. Era muy seguro de sí mismo, dije con firmeza, con toda la seguridad que pude reunir. Y había estado escalando esas torres durante mucho tiempo, según las muchas personas que residen en Invernalia. Asentí con la cabeza en dirección a las personas en cuestión. Entonces, el hecho de que se cayera me resultó extraño, dije, y decidí dejar a Arab y a los demás fuera del asunto. El hecho de que esto ocurriera durante la noche, más aún. ¿Por qué un niño pequeño estaría trepando una torre vieja y abandonada en mitad de la noche? Aunque se me ocurrió que quizás simplemente estuviera buscando aventuras, creí que merecía al menos una rápida mirada a su alrededor. Si no había ocurrido nada malo, que así fuera, admití. Entré en la torre abandonada y subí las escaleras en busca de algo que pudiera revelar algo sobre el asunto. Fui a parar a una habitación que parecía haber sido utilizada recientemente, dije, y seguí contando la historia. Había una pequeña zona que no tenía polvo, mientras que el resto de la habitación estaba bastante sucia. Eso significaba que alguien había estado allí muy recientemente. En una mesa cercana, pude sentir cera de vela seca,
el resto de una vela encendida. Y, me detuve un momento, sin saber cómo abordar el tema, o, al menos, fingí que no estaba seguro, para lograr el máximo efecto en lo que estaba a punto de revelar. Aquella farsa de juicio antes de mi 5º año en Hogwarts me había facilitado este tipo de cosas. Tocar para el público, claro está. Continúa, entonces, dijo el rey Roberto, rompiendo el decoro. Habla. Había un olor, su gracia, dije. La habitación apestaba a actos de naturaleza, íntima, mentiras, gritó finalmente Lancel mientras el gran salón estallaba en susurros. Silencio. El rey Roberto se puso de pie y gritó. Solo hablarás cuando te lo permitan. Miró fijamente al muchacho, que se desvaneció bajo su mirada, antes de asentir con satisfacción y volver a sentarse en su silla, antes de saludarme con la cabeza. Continúa. Era olor a sexo, su gracia, repetí en voz alta. Y, por si eso no me convencía, vi los restos de su semilla en el suelo de piedra. Más susurros. ¿Y cómo sabes exactamente qué es eso, Harry de la casa Potter? Lo desafió el rey por encima de los sonidos de los demás. Soy un hombre adulto, su gracia, dije simplemente, torciendo ligeramente la boca. Y he estado con una buena cantidad de mujeres. Está bien, no es necesario que continúes con tu explicación, dijo Robert, sin reconocer mi tono de broma. Pero eso no lo sitúa en la escena del supuesto crimen. ¿Cómo es que estás seguro de que la reina y mi escudero han cometido este horrible hecho? Encontré largos mechens de cabello dorado en el suelo, su gracia, dije con firmeza. La única mujer con cabello tan largo es la reina. Más tarde, el propio Bran nombró a la reina Cersei y a Lancel Lannister como quienes lo empujaron. Al oír mencionar al chico, el rostro de Robert adoptó una mueca. Miró a su esposa con una expresión extraña. Dudaba mucho que le importara que ella anduviera con otros hombres, pero definitivamente tenía un problema con que ella intentara matar al hijo de su mejor amigo. Muy bien, entonces, dijo Robert con gravedad, haciendo un buen papel para ocultar la ira en su rostro. Tus palabras han sido tomadas en cuenta y serán tomadas en cuenta, Harry de la casa Potter. Puedes volver a ocupar tu antiguo puesto en este proceso. Gracias, su gracia, dije formalmente antes de hacer exactamente eso. La corona llama a Lord Stark, ya que su hijo Brandon Stark está herido y aún se está recuperando, dijo Robert, mientras los garabatos del escriba eran furiosos y rápidos. Eddard se puso de pie, erguido y orgulloso, y se dirigió al asiento de los testigos. ¿Usted es Lord Eddard Stark, correcto? Preguntó el rey innecesariamente. Lo soy, confirmó Ned innecesariamente. ¿Tu hijo Brandon se ha despertado? Preguntó Robert. En efecto, respondió Ned con gravedad, aunque con cierta alegría. Y ha tenido mucho que decir. Pasó un momento largo y pesado. Continúa, entonces. Mi hijo ha resultado herido. Mi esposa ha estado a su lado, preocupada por todo, dijo Ned con gravedad y un dejo de tristeza. El maestre Luwin había dicho que tal vez no sobreviviera a este día, pero Brandon luchó mucho y con fuerza, aferrándose a su vida, y ganó. Cuando despertó, me contó lo que había sucedido para ponerlo en esa posición. Estaba escalando, como siempre hacía, y se topó con algo que no comprendió. Tenía miedo incluso de hablar de ello, pero le aseguré que no le pasaría nada malo, dijo Eddard, antes de sacudir la cabeza con disgusto por la mujer que había causado el sufrimiento del niño. Bran no comprendió lo que vio. Llegó a la ventana y vio a la reina Cersei Baratheon, de espaldas, mientras el escudero Lancel Lannister estaba encima de ella. Estaban manteniendo relaciones íntimas. Se oyeron de nuevo jadeos de sorpresa. Supuse que, si el honorable Lord Stark lo decía, era tan cierto como si fuera verdad. Bran no lo comprendió. Creyó que el escudero estaba lastimando a la reina que luego le ordenó a su escudero que lo empujara por la ventana, hacia una muerte casi segura, terminó Ned con pesadez, mirando fijamente a Cersei al final. Parecía que seguía tan impasible como siempre. El escudero del rey, Lancel, por otro lado, temblaba como una hoja en una tormenta, y con razón las cosas no pintaban bien para el desafortunado muchacho. El susurro se fortaleció una vez más antes de que Robert golpeara su mano contra la mesa. ¿Tiene algo más que añadir, Lord Stark? Preguntó Robert. Fue extraño verlo, la verdad. Uno pensaría que el rey lucharía por la inocencia de su reina, pero simplemente estaba dejando que todo este juicio transcurriera sin problemas. Tal vez esté ansioso por deshacerse de ella, sugirió Erebes lógicamente. Párrafo parece una cabrona, párrafo añadió Balteser. Solo pude asentir en señal de acuerdo. No, su gracia. Solo espero que mi hijo reciba la justicia que tanto merece, dijo Ned.
Muchos de los presentes asintieron, con excepción de los hombres Lannister. Tenía sentido, si aceptaban, se consideraría una traición a su casa. En estas tierras se ejecutaba a quienes violaban sus juramentos. Entonces, puedes volver a ocupar tu antiguo asiento, dijo Robert, y el Lord Supremo del Norte obedeció. Un momento de silencio pasó por todos, antes de que el rey se volviera hacia su escudero y esposa, con una mirada ilegible en sus ojos. Te lo preguntaré de nuevo, dijo Robert. ¿Niegas tus acciones contra Brandon Stark o deseas confesar tus crímenes? Yo, tartamudeó Lancel, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras miraba a su alrededor frenéticamente. Veo que aquí no se hará justicia, interrumpió la reina Cersei con dureza al muchacho antes de que pudiera sentenciarlos a muerte. Exijo un juicio por combate. 1, 2, 3, y entonces se produjo un alboroto, la gente charlaba, susurraba, gritaba y lanzaba exclamaciones de indignación e incredulidad. ¿Y por qué no lo harían después de una historia como esa? ¿Te das cuenta de que la prueba presentada es irrefutable, no es así? Dijo el rey Robert, casi en voz baja. El relato del hijo de Lord Stark, que casi muere a causa de los daños de esta caída, dice todo lo que hay que decir. Soy la reina, continuó. Es mi derecho pedirlo, es verdad. Tienes derecho, concedió Robert, mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Muy bien, yo, el rey Robert, el primero de su nombre, te sentencio a ti, reina Cersei de las casas Baratheon y Lannister, a un juicio por combate. Volvió su mirada hacia Lancel. ¿Y tú, muchacho? Tronó Robert. ¿Deseas que se te presente un juicio por combate? Lancel gimió durante unos momentos más antes de recomponerse visiblemente. No, su gracia, dijo con voz temblorosa. Deseo confesarme. La gente charlaba animadamente antes de calmarse cuando el rey le hizo un gesto para que lo hiciera. La historia que contó Lord Stark es cierta, dijo Lancel con voz temblorosa, pero su voz se fortalecía con cada palabra. Todo. La reina Cersei y yo estábamos teniendo relaciones íntimas, y el niño Bran nos atrapó. La reina me ordenó que lo empujara por la ventana o habría consecuencias. Se levantó de su silla y se inclinó hasta el suelo. Solo hice lo que me ordenó la reina, su gracia. Lo siento. Misericordia. Se disculpó una y otra vez. Robert asintió. Ya basta, muchacho. Nos ocuparemos de ti más tarde. Llévatelo. Miró a Cersei una vez más, que ahora miraba con furia a Lancel, que estaba siendo arrastrado hacia las mazmorras de Invernalia, presumiblemente. Reina Cersei, tendrás una prueba por combate. Robert llamó su atención. ¿A quién deseas elegir como campeón? Cersei sonrió mientras me miraba directamente. Ser Gregor Clegane, anunció, antes de añadir, su gracia. Su declaración provocó un gran revuelo. Gregor Clegane, el nombre me sonaba familiar, pero no podía recordarlo. ¿Quién demonios era Gregor Clegane? Me di cuenta de que el tipo que llevaba ese ridículo casco con forma de perro se erizaba de ira. Oh, oye, tenía unas horribles cicatrices de quemaduras en el costado de la cara. Maldita sea, ¿qué había causado eso? Se veía realmente feo con esas. Se necesitaría alguien sin moral para hacerle algo así a otro ser humano. Entonces lo entendí. Ser Gregor Clegane, la montaña que cabalga, el cabrón que mató a los niños Targaryen antes de violar a su madre, con la sangre de los niños todavía en sus manos, antes de partirla en dos. Lo había leído en los primeros días de mi llegada a este mundo. El hombre con la cara quemada también tenía su sello. Este debía ser el perro, el hermano de Gregor. Ser Gregor debe estar en las tierras del oeste en este momento, objetó Eddard. Tardaría semanas en llegar. Entonces envía un cuervo a buscarlo, respondió Cersei con suavidad. No me importa esperar. Pero yo sí, la interrumpió Robert después de que le diera una pequeña orden. Elige a alguien de aquí. Hay muchos guerreros al nivel de la montaña. La reina pareció enfadada por la exclamación de su marido, antes de mirar a los hombres disponibles. Su mirada se posó en su hermano, quien asintió con la cabeza para decirle que estaba dispuesto a hacer esto por ella. Elijo, dijo lentamente la reina Cersei, a Ser Barristan Selmy para que me represente en este juicio. Por centésima vez en esta hora, hubo otro alboroto. ¿Y usted, Lord Stark, quién es su campeón elegido? Preguntó Robert, antes de hacer una mueca divertida. ¿O prefiere luchar usted mismo? Ah, así que eso era lo que la reina esperaba. Debía haber oído todos los cuentos sobre Ned Stark el Honorable, con todos los cuentos del norte, el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Le oí decirle a Bran una vez después de que habían regresado de ejecutar a un desertor de la Guardia de la Noche. Ella esperaba que él peleara con Selmy él mismo.
No, su gracia, negó Ned, sorprendiéndola. El hijo a Harry, de la casa Potter, ha demostrado ser un luchador fuerte, sin igual. Los dioses antiguos y los nuevos lo favorecerán, de eso estoy seguro. Lástima que no fue él quien dictó la sentencia, sino el rey. Además, estaba el hecho de que yo vencí al Matarreyes en combate, así como a esos 5 guardias de afuera, sin mencionar el hecho de que fui yo quien hizo la investigación y curó a su hijo. Me pareció justo que fuera yo quien pusiera fin a esta farsa. También demostraba cierto grado de intelecto. No era estúpidamente honorable. Ned sabía que una pelea contra alguien como Ser Barristan Selmy posiblemente terminaría con él perdiendo la vida y, por lo tanto, se quedaría inocente a los ojos de los dioses. ¿Y estos campeones aceptan su nombramiento? Robert nos miró a ambos mientras nos dirigíamos hacia él. Sí, su gracia, dijimos Barristan y yo casi al mismo tiempo. Muy bien, dijo el rey Roberto, poniéndose de pie y dando órdenes a los sirvientes. Nos reuniremos en el patio, afuera. Traigan las sillas y mesas necesarias. Mientras la gente que nos rodeaba se ponía en movimiento, Ser Barristan y yo intercambiamos miradas. ¿Por qué aceptaste?, pregunté. Es mi deber defender a la familia real, dijo Barristan simplemente. ¿Incluso si intentara matar a un niño pequeño? Respondí con un dejo de incredulidad en mi tono. Un breve silencio. Estoy obligado por juramento a servir a mi rey y a mi reina, dijo Barristan con pesadumbre. No puedo abandonar mi deber, ni siquiera cuando las cosas se ponen difíciles. Sirvo a la familia real de todas formas. Negué con la cabeza, sintiendo que mi respeto por el caballero aumentaba. No quiero matarte, admití con libertad. No he leído ni oído más que elogios cuando la gente habla de ti. Te llaman Barristan el Valiente. ¿Estás bastante seguro? No, dijo Ser Barristan. ¿Temes que no represente un desafío para ti debido a mi edad? Oh, en absoluto, aunque eres bastante mayor, dije con una sonrisa que desapareció rápidamente. Lo que digo es que soy mejor luchador que tú y no quiero que desperdicies tu vida por alguien que no merece tus servicios, alguien dispuesto a asesinar niños para su propio beneficio. Barristan abrió la boca para responder, pero fuimos interrumpidos por los sirvientes. Si pudieras simplemente venir por aquí, sirs, dijo uno de ellos. No soy un caballero, dije antes de seguirlo sin darme cuenta, con Barristan justo detrás de mí. Nos llevaron al centro del patio mientras observábamos cómo los numerosos sirvientes colocaban sillas para más de 50 personas y el rey y su familia tenían un espacio propio. La gente estaba emocionada otra vez. Me habían visto luchar contra el Matarreyes, ahora, estaría luchando contra Barristan el atrevido. Pasaron unos minutos más mientras se ajustaban los asientos para asegurar el máximo alcance que se pudiera permitir para esta prueba de combate, antes de que el rey Roberto se pusiera de pie, una vez más. Ante la presencia de los dioses y los hombres, nos reunimos para determinar la culpabilidad o inocencia de mi reina, cese de las casas Baratheon y Lannister, dijo el rey Robert. La acusada ha elegido un juicio por combate, para que los propios dioses puedan decidir. Él nos hizo un gesto con la cabeza a ambos. Hicimos una pequeña reverencia al rey, sin apartar la vista el uno del otro. Las reglas son simples. Luchas hasta que uno de ustedes se rinda o muera, dijo el rey Robert con sencillez. ¿Alguna pregunta? Ninguno, su gracia, dijo Barristan, desenvainando su espada. Negué con la cabeza y desenvainé la mía. No quería matar a ese hombre, así que tuve que pensar cómo lograr que se rindiera, pero era un hombre orgulloso que había cumplido con su deber hasta el final. Para él, el fracaso no era una opción, era el éxito o la muerte. Me di cuenta por nuestra breve conversación. Era un hombre que vivía de acuerdo con sus palabras, incluso en las dificultades. ¿Cómo carajo se suponía que iba a lograr que se rindiera? Comenzar. Bueno, hasta aquí el capítulo y lo dejé en la mejor parte, pero los siguientes capítulos estarán mejor. Espero que les hayan disfrutado. Compartan, suscríbanse, denle like para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.